agradecidos nuevamente porque nos vuelve a acompañar para continuar la temática que comenzamos en el programa anterior, en respuesta a lo que nos dice el Código Da Vinci con respecto al papel de Jesucristo con la mujer, Jesucristo y la mujer, y el trato que le ha dado a la mujer la Iglesia Católica. A ver qué nos puede decir al respecto. Bueno, es un tema, la verdad es que es muy amplio, ¿verdad? Todos sabemos, porque quién más, quién menos, o ha oído o ha leído, tal vez ha visto la película del Código Da Vinci, ¿no? Que se insiste, sobre todo los personajes en la novela de Dan Brown, insisten en que la mujer ha sido terriblemente maltratada por la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Y esto lo habríamos recibido en herencia nada menos que de los apóstoles de Jesucristo, ¿no? Que habrían sido unos machistas espantosos y terribles, ¿verdad? Y que incluso el mismo Jesús habría sido, como dicen en su lenguaje sin las feministas radicales, el primer feminista de la historia, pero en un sentido muy ideologizado, que habría tenido una mujer favorita en su vida, ¿no? Ahora, lo que hay que decir es que en el Jesús histórico, del que tenemos documentos abundantísimos y testimonios que jamás han dejado de corroborarse a lo largo de la historia, que es una maravilla, la verdad sobre Cristo tal como la conocemos ahora, sabemos que hubo muchas mujeres, no una, muchas, maravillosamente tratadas por Jesucristo, ¿verdad? Una, que a mí me gusta citarla, en algún programa anterior la habíamos citado, pero me gusta volverla a citar, ¿no? Es la manera en que el Señor trata a una mujer que no era del pueblo de Israel, que era enemiga de Israel, que era una samaritana, ¿verdad? En el pozo de Jacob. En el pozo de Jacob, efectivamente, que Jacob había dado a sus hijos y a su descendencia, en ese pozo donde alrededor del cual vivían los samaritanos en época de Jesús. Cerca del monte Garizim. Cerca del monte Garizim, donde vivían una práctica religiosa distinta de la que se vivía en Jerusalén. El Señor simplemente hizo una parada en el viaje porque tenía sed. Le pide de beber a esta mujer samaritana, que se enoja y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Mira cómo vestimos como judíos y samaritanos, no nos hablamos. Y el Señor le dijo: si supieras quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él. Y le pica la curiosidad y empieza un diálogo fantástico. Que solo quiero destacar una cosa. Jesús, a la primera persona que le dice: soy yo el Mesías esperado, es a una mujer. Aparte de lo que había sido anunciado privadamente a María, a su propia madre, por el arcángel San Gabriel, y durante los 30 años de vida oculta había vivido María como experiencia propia. La prima también, la Santa Isabel. Y Santa Isabel, que sabía lo suyo por revelación. Pero en público, cuando Jesús empieza a hablar en público, le habla a una mujer que no era una santita, porque el Señor, como es Dios, conocía toda su vida. Y de hecho, le saca la verdad a relucir cuando le dice, antes de seguir hablando: ve y llama a tu marido y vuelve acá. Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho verdad. O sea, se había divorciado 5 veces y ya no había dejado de hacer la ficción de la celebración del matrimonio, simplemente convivía con un sexto hombre. A esta mujer el Señor la trata con respeto, se le muestra como el Mesías que ha venido a perdonar los pecados del mundo. Y la pesca por la inteligencia, por el corazón, sin violencia. No la agrede. Jesús de este modo trató a muchas mujeres. El Evangelio nos cuenta, por ejemplo, esto lo han visto las personas que han visto la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Hay un momento en que se representa, para mi gusto un poquito sobreactuada, la mujer pecadora que está a punto de ser apedreada. Eso sí era machismo, ¿no? Matar a pedradas a una mujer, ahora y en cualquier época, es una cosa horrorosa de solo imaginarlo. Querían que el Señor convalidara esa ejecución. Y el Señor les dice: el que esté de ustedes sin pecado, que le tire la primera piedra. Y todos se van yendo porque misteriosamente Cristo está escribiendo algo. Cada uno tenía lo suyo. Que tenía lo suyo, de alguna manera se los transmitió. Pero el Señor a una gran pecadora la trata con mucho cariño y respeto.
Una de las tantas mujeres a las que trata con esa especie de amor de Dios es a María Magdalena, que San Lucas en el capítulo 8 nos dice que era una mujer de la que había expulsado 7 demonios. O sea, era una mujer que hubo una época en la vida en que vivió mal. No hay ninguna palabra de trato especial de Jesús hacia ella. No aparece nunca. Lo que sí aparece es que es una del grupo de las santas mujeres que está al pie de la cruz. Mira, hay una ilustración. A ver muy... si después la pueden ver. No sé si se podrá ver, yo intento mostrarla, pero no sé si se podrá ver bien con la... Esta pintura ha sido publicada, es de Fra Bartolomé, ¿no? La pintura del Renacimiento italiano, en la que se ve a Cristo bajando de la cruz. En un extremo se ve a un joven, a un muchacho que es San Juan Evangelista. Ha sido publicado, por cierto, en la revista El New Yorker, de New York, que es una revista que no tiene ninguna simpatía por el catolicismo, ¿no? Y en un artículo largo dedicado a María Magdalena, en febrero de 2006, traen esta foto como inicio del artículo. Se ve que la cabeza de Cristo está apoyada en una mujer. Esa mujer no es María Magdalena, es su madre. Claro. Es María, la madre de Jesús. A los pies de Jesús hay otra mujer que está abrazada a los pies de Jesús. A esa la representa a María Magdalena. Lo que el cuadro no trae es que alrededor había muchas más, cuyos nombres conocemos. La de Zebedeo, que era la mamá de San Juan, que estaba ahí al lado. Y también estaba una mujer que se llamaba Juana, que era además muy importante, porque estaba casada con un hombre importante de la corte de Herodes, y Susana, y muchas otras. Tanto San Mateo como San Lucas traen los nombres de esas mujeres, ¿no? Jesús tenía un amor por todas, de modo particular por 2, que no son a María Magdalena, por cierto, porque el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, cuando nos habla de una familia encantadora, que eran Lázaro y sus 2 hermanas, María de Betania, que no es María Magdalena, y su hermana Marta, nos dice el Evangelio que cuando estaba enfermo Lázaro, y le dicen, aquel que tú amas está enfermo, ven corriendo para impedir que muera, para curarlo, y el Señor tarda en llegar y lo deja morir. A propósito. Dice San Juan que ambas, dice, Jesús amaba a Marta, dice, y a su hermana, a María de Betania. Capítulo 11, versículo 5. De María Magdalena nunca dice eso. Es un dato histórico. Bueno, vamos a tener que hacer una pequeña pausita. Qué lástima, qué tirano que es el tiempo. No, seguiré. Continuemos entonces con respecto a la mujer, el trato que tuvo por parte de Jesús, su preferencia, sus... Sí. Bueno, estaba hablando sobre lo que sabemos que es históricamente verdadero, porque está en documentos históricos, que son los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está escrito por San Lucas, más una tradición muy rica que tenemos del siglo I. Lo que sabemos es que Jesús trató muy bien a la mujer. No solo la trató bien, como veíamos hasta hace un momento con algunos ejemplos, sino que hizo algo que no se hacía en Israel en esa época. Que un maestro, un rabí, hablara a solas con una mujer no se hacía. Simplemente no estaba bien. Primero porque se consideraba incorrecto, pero algunos, que esos eran, digamos, un poquito excesivos y tal vez machistas, decían que un gran maestro no podía perder el tiempo hablando cosas importantes con una mujer. Porque la consideraban en un claro, nivel... en un nivel que culturalmente era inferior, digamos, ¿verdad? Y cuando los apóstoles, que tenían algo de esa mentalidad, lo descubren a Jesús hablando en el pozo, un lugar público, con la samaritana, se maravillaron de que hablara con una mujer, dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque era un gran maestro que se supone que no perdía su tiempo con una mujer. Jesús sí. Porque es Dios que ha venido por todos. Es el buen pastor que le interesan las 100 ovejas. No hay ninguna que le sobre o que no la quiera, ¿verdad? Pero ese es el Jesús histórico verdadero. A ese Jesús se le ocurrió decir algo que tampoco nunca habían dicho los maestros de Israel,
que son parábolas, que esas sí, inventaban y muy buenas los rabinos, pero unas parábolas en las que el lugar de Dios lo ocupa una mujer. Es algo tan novedoso, tan dignificante para la idea que culturalmente se tenía en la antigüedad de la mujer, que probablemente produjo hasta reacciones adversas, como cuando, por ejemplo, dijo, el reino de los cielos es como una mujer que ha perdido un dracma, una moneda de plata, y barre y limpia la casa hasta encontrarla, y cuando la encuentran llama a sus amigas y hace una gran fiesta. Poco después explica el Evangelio que el Señor se está refiriendo a Dios, que cuando se le pierde a alguien por el pecado, hace todo lo posible por recuperarlo, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿por qué usa el ejemplo de una mujer que limpia su casa? Un ejemplo femenino para representar una acción divina. O cuando pone otro ejemplo, como el de dice, el reino de los cielos es como una mujer que mezcla 3 medidas de harina con levadura, hasta que fermenta toda. Dice, otra vez es un modelo femenino que está trabajando en algo que es la elaboración del pan. De cosas culinarias. Nunca se había usado un ejemplo femenino para hablar de la actividad de Dios en la humanidad, ¿no? Pero el Señor estaba hablando como quien es, como Dios. Por eso, lo que no hay que buscar nunca en la historia es una manipulación ideológica. Que es decir, como Jesucristo no es Dios y era un puro hombre, tenía que tener su mujer. Chao. Eso es lo que dice Dan Brown y las otras personas. Si es Dios, tiene otro modo de actuar. Tiene un corazón universal. Tiene una inteligencia creadora que le interesa a cada uno de las personas, hombres y mujeres. Quiere salvarlos a todos. No es un puro hombre que tiene la necesidad de procrear y nada más. Es que Jesucristo, ese personaje histórico, es Dios. Así es como lo hemos recibido nosotros a través del Evangelio y de los 2000 años de la predicación de la Iglesia. Bueno, pues, el cuadro que hay que mirar con detenimiento, yo diría, para entender cómo los cristianos hemos mirado a Dios a lo largo de la historia, no es tanto el cuadro ese mal llamado de la Última Cena de Leonardo da Vinci, porque realmente se llamaba el Cenáculo. Quien ha visto ese cuadro últimamente, que seguro que todo el mundo lo ha visto, ¿verdad? Se ve a Cristo en el centro sentado en una mesa y están los 12 apóstoles alrededor. Y el autor del Código da Vinci dice que quien está al lado del Señor es María Magdalena y no San Juan Evangelista. Todo el mundo que ha leído el Evangelio sabe que ese momento no es el de la institución de la Eucaristía, sino es el momento en que el Señor les ha dicho, uno de ustedes me va a traicionar. Y los que tengan el cuadro a la vista verán que hay un hombre que es Judas, que tiene la bolsa de dinero en la mano para indicar que es Judas, y que se está por levantar y por ir. Los otros están preguntando, ¿seré yo? Se los ve, ¿no? Como impresionados por lo que Cristo les ha dicho. Y hay 2 personas. El que está al lado del Señor no está apoyado en el Señor, está apoyado en San Pedro, y es San Juan. Porque San Pedro, dice el Evangelio, le pregunta a Juan que investigue quién es el que lo va a traicionar. La curiosidad, ¿no? Claro, ¿También? y también el interés y la preocupación. Pero son Juan y Pedro que están juntos y el Señor les acaba de decir, uno de ustedes me va a traicionar. Esa es la escena que se ve ahí, ¿no? El cuadro, saben que habría que verlo más despacito, apareció hace unos años y se popularizó mucho a raíz de un libro de un sacerdote que es un gran escritor, que es Henry Nouwen, que escribió La vuelta del hijo pródigo, y representa el cuadro de Rembrandt, que era un cristiano creyente, en el que se ve un personaje ya mayor, muy paternal, que es Dios Padre, que va recibiendo a un hijo que ha vuelto, que está de rodillas, todo destruido y rotoso, y que da la espalda, digamos, al observador, y su padre le ha puesto las 2 manos encima. Este autor moderno, al describir ese cuadro, que se conserva en el Hermitage de San Petersburgo, en el museo, dice que las 2 manos son distintas, las 2 manos que representan a Dios, porque una mano es de varón y la otra parece una mano de mujer. Esa intuición genial, si verdaderamente Rembrandt pensó en eso, él sí entendió que en Dios, que es el origen y el fuente de todo ser, está todo lo que es perfecto masculino y todo lo perfecto femenino. Complementario. Que son complementarios, pero que en la creación se abrieron, digamos, en varón y mujer, que ellos sí necesitan complementarse.
Pero Dios mismo no necesita ningún complemento, porque en Él están todas las perfecciones, y Jesucristo es Dios, ¿verdad? Lo que hay que estudiar, por ejemplo, es un cuadro como esos, que nos recuerda que una cosa es el hombre pecador de rodillas ante Dios, y Dios que es padre y madre, lo agarra, ¿no? Y otra cosa es hacer ideología con un cuadro que está hablando sobre la traición de Judas. Que por cierto, hace poco una mujer me decía, padre, ¿se acuerda lo que ganó Judas atacando a Cristo? 30 monedas. ¿Cómo le pesaron? ¿Se acuerda qué peso terrible fueron? Que las tuvo que arrojar. Violentamente. Pero como no se arrepintió, se desesperó. Y me dijo, estos que están haciendo tanto dinero atacando a Cristo ahora, ese dinero les va a pesar enormemente. No quisiera estar en el pellejo de ellos el día que les toque el turno. Pero ¿no? si yo estuviera con ellos les diría, ese dinero que lo han ganado mal. Denlo a los pobres. Repártanlo a los necesitados, que se les va a aliviar la conciencia. No les conviene morirse con esos millones en el bolsillo. Es un peso demasiado grande, ¿no? Pero es posible todavía darle un buen destino, ¿no? Bueno, pero volviendo a nuestro tema, Jesucristo habló bien de la mujer. Es Dios, Él creó a la mujer. San Pablo dice que a través de Cristo se hizo todo lo que ha sido hecho. Amó a todas las mujeres. Y cuando mandó su espíritu el día de Pentecostés, habían 120 discípulos. Muchas de ellas eran mujeres, ¿verdad? Nunca entre los apóstoles hubo rechazo hacia las mujeres. Nunca se las rechazó ni a María Magdalena ni a ninguna mujer. Si ha habido cristianos en la historia que han maltratado a las mujeres, que algunas veces, por supuesto que se han dado esos casos, ha sido porque eran malos hijos de Dios. Que muchos de ellos se han confesado, han pedido perdón. Y la Iglesia siempre perdona, ¿verdad? Pero no ha existido una persecución sistemática de la mujer. Eso es mentira. Bueno, yo creo que el concepto, gracias a Dios, está muy claro. Bueno, vale. Gracias nuevamente, Padre. Gracias por su visita. Hasta luego.